Hola hermanos, buenas noches nuevamente y pues gracias a Dios estamos aquí, como dice uno, como cada semana tratando de aprender un poquito más de la palabra del Señor. Y vamos a continuar con el estudio de Crónicas 2, segundo de Crónicas 2, pero ahora vamos a ver el capítulo 8. Pero dentro de lo que es 8 es similar el 9 en cuestión de que Salomón, el tema en general es los logros y la fama de Salomón. Y estos dos capítulos nos van a decir, después de que concluyó el templo del Señor y su propio palacio, qué fue lo que realizó de inmediato Salomón, cómo dio testimonio también del Señor a través de las obras, porque le fue permitido todo lo que realizara, le era permitido, porque sabía que tenía y contaba con la ayuda del Señor. Y todos los trabajos que intentó realizar o realizó fue siempre con la ayuda del Señor. Fue un gobernante, digamos, muy dinámico, ¿no? Muy imperactivo, a veces podemos decir, que desde que concluyó la tarea que el Señor, nuestro Dios, le dio, continuó haciendo cosas, todo en obediencia al propósito que David quería trazarse y quería, como sabemos, construir el templo. No se le permitió y esa responsabilidad se la dejó a Salomón, y Salomón, dice uno, puso manos a la obra de inmediato y logró terminarlo. Y dice uno, ahorita a partir de aquí ya fue cosecha propia de todo lo que, propósitos que se realizó, los llegó a concluir. Y en el 8 presenta un bosquejo de los logros, mientras que en el 9, le digo, no es gran diferencia, sino es realmente sobre el esplendor, nos da más detalles de lo que Salomón realizó, lo que rodeó a Salomón, todo lo que él edificó, ¿no? Y pues vamos a poner estos momentos en oración para que realmente podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos esta noche en su palabra y pongámoslo en práctica más adelante nosotros. Entonces cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre hermoso, gracias por todas las bendiciones, Señor. Y estos momentos, Señor, los ponemos en tus manos para que nosotros sigamos edificándonos en tu palabra, que nosotros, Señor, entendamos qué es lo que quieres para nuestras vidas. Sabemos que tu palabra siempre va a ser edificante en nuestras vidas, siempre va a ser esa agua viva, porque nosotros estamos sedientos, Señor, y sabemos que tu palabra es eterna y que nosotros, Señor, con ello tenemos esa promesa de que nosotros también queremos llegar a ser eternos al lado tuyo. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí realmente vamos a ver el título, le puse Seamos creyentes de acción. Y el tema, déjale tus tiempos a Dios. Y los invito a que vayamos entonces a Segunda de Crónicas y vamos a leer del 1 al 8 y dice la palabra del Señor. Después de 20 años durante las cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades de Hiram, que Hiram le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamath de Soba y la tomó, y edificó a Tadmor en el desierto, y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Hamath. Asimismo reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y a Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y a Balat, y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros y de las gentes de a caballo. Y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio, y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos,
fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Y podemos apreciar que aquí ya nos dice la palabra bien claro, después de que terminó el templo, ese gran proyecto que pues no fue fácil, como lo dijimos en el capítulo pasado, fueron más de 20 años, unos comentaristas bíblicos dicen 20, otros 21. Lo que sí podemos observar es que fueron muchos años en lo que tardó de cumplir la tarea que Dios le había asignado a Salomón. Digamos que fue la mitad del tiempo de su reinado que tuvo Salomón para concluir este proyecto de Dios. Para muchos se nos dice, híjole, pues es mucho tiempo, ¿no?, que lleva o llevó para realizar el propósito de Dios. Pero lo hermoso de aquí es que Salomón en ningún momento se nos menciona palabra que decayó ese ánimo, porque sabíamos que era para su gloria del Señor. Y dice uno, 20 años, bueno, a Salomón no le importó la cantidad de años que le llevó terminar este mandato de Dios, ¿no? Y que a la larga le iba a traer bendiciones, que fue obediente a pesar de, como dicen, cuando empezó con el propósito de Dios, nunca se imaginó tal vez que le iba a llevar tanto tiempo, que en sí fueron también 7 años que duró la construcción del templo, pero también fueron, dice uno, también 14 de su casa o castillo, y dice uno, si así fueron 7 años de la del Señor, quién sabe cómo haya estado de esplendoroso su casa, porque se menciona que fueron 14 años y dice uno, bueno, fue mucho tiempo, pero al final los concluyó y fue de gran gozo para él. Y realmente debemos de entender que nosotros no debemos de ser impacientes, principalmente. ¿Por qué? Porque aquí Salomón nos está dando un gran ejemplo, ¿no?, de paciencia, de perseverancia para realizar las cosas. A veces nosotros queremos que las cosas, las que nos proponemos, se hagan rápido. No sé, para la construcción de una casa, a veces nos trazamos en nuestra mente decir, no, pues yo quiero construir mi casa. Dice uno, compro el terreno, empiezo con el terreno. Si tenemos el dinero disponible, pues lo tratamos de hacer lo más rápido posible, construir. Pero a veces salen, dice uno, salen los poquitos que van pidiendo de más o que ya subió el material y todo eso, y nos va deteniendo. Y eso a veces nos desanima, o paramos la obra porque se nos acabó el dinero, ¿no? Aquí pues Salomón obviamente no pasó esto porque Dios proveyó, ¿no? Todos dieron, donaron, hubo alegría en los corazones de cada uno y ofrendaron, como lo vimos en capítulos anteriores, muchísimo riquezas, que realmente es sorprendente. Pero aquí Salomón, dice uno, terminó lo que Dios le asignó. Y después dice que empezó a edificar las ciudades de su reino. Y como vemos, ¿no?, la obediencia de Salomón, y cómo podemos observar también que estaba obedeciendo al Señor. Porque sus mandamientos, ¿qué nos dice? El número 1, servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y aquí Salomón hizo esto, ¿no?, que por aquí terminó lo que le había asignado Dios. Él empezó a tratar de edificar lo que sería su reino,
a tratar de que se fuera lo mejor. Estaba sirviéndole primero a nuestro Dios y después le sirvió a su prójimo. Y sabemos que a pesar de que Salomón era una persona muy sabia porque le pidió la sabiduría a Dios y Dios se la concedió, no pasó sus días diciendo uno, pues especulando, empezaré a trabajar o no, o me quedo muy pasivo, dice uno a veces a echar la flojera, pues soy el rey, tengo permitido todo ese tipo. No, realmente Salomón, por su sabiduría, también fue una persona de acción. Y así debería de ser el sentir de todo cristiano. Cuando estamos para la obra del Señor y trabajando para Él, no sabemos a veces el proyecto que nos da. Y a veces decimos, bueno, ¿qué tanto va a dilatar? Yo a veces me hacía yo esa pregunta, bueno, Señor, ¿quieres que trabaje yo? Ahorita, digamos, en este estudio, podemos estar, termina un estudio y nuevamente empezamos otro. ¿Por qué? Porque queremos seguir edificándonos, queremos concluir la obra del Señor. Y eso es importante, que nosotros como cristianos tengamos ese sentir, que nosotros tengamos esa iniciativa, que seamos activos siempre en los proyectos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces terminamos algo que nos inquietaba y le echamos ganas, pero vemos que nos llevó bastante tiempo y dice uno, hijos, no, pues sí estuvo, dice uno, pues me quitó tiempo, hasta dinero, y empezamos a buscar pretextos y como que decimos, vamos a necesitar unas vacaciones o nos ponemos en stand-by para que me recupere y a ver cuándo el Señor me da otra cosa. No, hermanos, debemos de ser la verdad personas activas, que aunque nos lleve la mitad de la vida, dice uno, trabajar para el Señor no nos debe de importar. Debemos de estar siempre atentos a lo que Él quiere que trabajemos. Sabemos que las recompensas van a ser grandísimas. Aquí vamos a estar 80 años, 60, 70, los que Dios nos permita. Dice uno, bueno, si me permite 70, mínimo que trabaje yo 35, ¿no? Para el Señor. Pero esos 35 no se van a comparar nada con la vida que el Señor nos va a dar eterna. Como se les dice. A veces somos tan egoístas que sentimos que los tiempos son míos y no del Señor. Y que yo dispongo del tiempo que yo quiero y que yo deseo nada más. Y debe de ser al revés. Nosotros debemos de estarle diciendo, Señor, ¿qué tiempo necesitas? Tómalos. Y cómo a veces nosotros realmente rehusamos en darle nuestro tiempo para las cosas de Él, para trabajar en Él. O simplemente a veces para escucharlo. Es tan simple ver que hay estudios, esto, lo otro, y no tengo tiempo. Tengo que a veces cocinar a la hora que es el estudio. Bueno, ok, tal vez por las actividades que tenemos diarias y no nos permite, pero para eso se queda grabado en Facebook, en YouTube. ¿Saben qué? Pues lo vuelvo a ver. No me dio la oportunidad de escucharlo o verlo al horario que se están dando los estudios. Bueno, podemos verlo más tarde o al otro día, cuando tengamos un poco de tiempo para el Señor. Que es lo que les digo, a veces no tenemos tiempo, tenemos tantas actividades que nos olvidamos de Él. Entonces tenemos que ser realmente esos cristianos activos. Continúa también, en el 13 nos menciona, ¿no? Que Salomón sostuvo, el único capítulo donde se menciona que tuvo él, pues que la tomó, estuvo en batalla, pues fue en el 3. Y durante ese reinado, dice uno, todo fue tranquilidad, ¿no? Fue pasivo,
pero tomó malas decisiones para poder mantener, digamos, el reino en tranquilidad, cuando realmente al que debió de haber confiado plenamente todo, debió de haber sido a Dios. Si nosotros estuviéramos realmente convencidos al 100% que cuando nosotros oramos, las peticiones que hiciéramos al Señor nos las va a dar, no estaríamos dudando. Porque a veces nosotros pedimos a nuestra conveniencia. O que viniera el Señor y te hablara así claro y te dijera, como a Salomón, a ver, Francisco, a ver, Ricardo, a ver, ¿cómo se llama el hermano? ¿Qué es lo que quieres que yo te conceda? Les apuesto, hermanos, que muchos no seríamos como Salomón, realmente. Estaríamos pidiendo alguna necesidad que tengamos primeramente y después la sabiduría, como hizo Salomón. Pero eso pasa por no conocer la palabra del Señor. Porque una vez que la conoces, dice uno, teniendo la sabiduría del Señor, realmente el Señor te añade una tras otra. Y podemos hablar de riquezas espirituales y riquezas económicas que como ser humano llegamos a necesitar en esta tierra, ¿no? Entonces, hermanos, seamos esos siervos del Señor activos, ¿no? Y de ahí vámonos a la palabra del Señor y vamos a leer del 9 al 16, que dice así: Pero los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales, y sus capitanes, y sus comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, de los cuales mandaba sobre aquella gente. Salomón dispuso del pueblo de Israel sobre hombres para que realizaran trabajos de importancia, sabiendo en su sabiduría que serían fieles a él. Bueno, el 10 es 9 y 10, perdón. Aquí dice, ¿no? Que puso gente, digamos, de confianza. Y Salomón realmente, pues ya teniendo esa sabiduría que le dio el Señor, puso pura gente de su pueblo para trabajos de importancia. Y así el Señor nos está hablando y nos está diciendo, tú me vas a servir para esto, tú me vas a servir para lo otro. Y lo estamos viendo ahorita en la iglesia. El Señor le está hablando a nuestro pastor para que tengamos trabajo todo el año, y no es un trabajo cualquiera, es un trabajo de importancia porque es para el Señor. El Señor nos está escogiendo para realizar esos trabajos. Ahora, si el Señor nos está dando la confianza, pues creo que nosotros no debemos de defraudarlo, ¿no? Entonces, sabemos que el Señor ahora en la actualidad está buscando personas fieles, hombres fieles para llevar a cabo su obra. Debes de sentirte privilegiado, hermano, a que seas escogido para trabajar para su obra. Entonces, hermanos, hay que echarle ganas. En el 11 dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta,
porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio. Porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Y aquí hay un versículo muy importante que es el 11, porque habla que dice, y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para que ella, porque dijo, mi mujer no morará en la casa de David el rey, porque en aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Y como Salomón sabía que al casarse con una mujer del faraón, sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Se estaba uniendo a yugo desigual. Y Salomón dice en los versículos más que leímos, que él obedeció conforme a la ley de Moisés. Hizo parte de lo que pedía el Señor para que se adorara, puso orden, le dio órdenes a los sacerdotes, a todos los levitas, para que en el templo se administrara bien. Pero en su vida personal, no, ahí fue al contrario. Se unió en alianza con una mujer de otra tierra. Y muchos de aquí comentaristas leyendo también en los comentarios de la palabra del Señor, dice que se unió para asegurar una alianza militar. Sabía que si se unía con mujeres de otras naciones, obviamente no se iba a casar con una persona, digamos, común y corriente de ahí, sino siempre dice que se casó con reinas de otros pueblos. Entonces, dice uno, pues no se iban a pelear familiares, no le iban a buscar broncas a Salomón, el suegro. Y él se juntó con muchísimas mujeres, Salomón. Dice uno, Salomón 1000 mujeres tuvo, que son, digamos, sus esposas, más concubinas y todo eso, realmente, y sabía en ese momento que al casarse con esta mujer hija del faraón, no la podía llevar a la casa del Señor porque sería una ofensa. Ella pagana, y estaba el arca del Señor, o había estado en el palacio de David, como aquí muestra, dice uno, somos convenencieros, ¿no? Se nos hace fácil obedecer unas cosas, pero en otras no. Te estaba juntando con una mujer de no estaba aceptando el Señor. Y es bien claro el Señor que no se case uno con mujeres extranjeras. Y eso nos lo menciona en Deuteronomio 7, del 3 y el 4, donde dice, y no aparentarás con ellas, no darás tus hijas a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y sabemos en la actualidad que por eso el Señor nos advierte, no te cases con yugo desigual, porque al fin puede ser que ames más a la mujer que a Dios, y eso te va a ocasionar que tú te desvíes, que le des la espalda al Señor y te desvíes tan feamente y la abandones. Y esto le pasó a Salomón. A la larga le iba a traer consecuencias, y esto de adorar, sabía que iba a contaminar al pueblo de Israel por sus prácticas, sus creencias. Entonces sabemos que a la larga le iba a traer consecuencias, y eso también nos lo menciona, porque no es mentira lo que el Señor nos dice, nos lo menciona, y ya lo vimos en los estudios de Reyes. Aquí en Primera de Reyes 11, del 1 al 2, nos dice su palabra. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras,
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces, si el Señor es bien claro en su palabra, ¿por qué no lo hizo Salomón? Y tenía sabiduría. Por conveniencia, porque dijo, bueno, yo voy a querer un reinado tranquilo, sin que tenga yo problemas. Los problemas ya los había, entre comillas, resueltos David por tantas batallas, fue hombre de guerra. Aquí se menciona nada más a Salomón una, y debió de haber confiado en el Señor, pero no. Él dijo, ¿saben qué? Pues yo, para llevar las cosas tranquilas con mi reino, yo me junto con las mujeres que pueden, sus padres son reinas y me la voy a llevar bien tranquila. Dice uno, somos a veces como las tortugas, ando trayendo una conchota o un caparazón grandote que no quiero salir de ahí y me la llevo bien suave. Y realmente Salomón lo pensó así, ¿no? Sacar ventajas políticamente. Y aunque eran de otros pueblos y estaban adorando a otros dioses, aquí lo dice, los iban a desviar del corazón que el Señor quería. Y, como les digo, esto le ocasionó problemas por sus diferentes creencias de las mujeres que llegó a tener. Tomó las malas decisiones de tener su reino próspero y en paz por estas mujeres paganas, y al final le ocasionaron grandes problemas, no nada más a él, sino a todo el pueblo, porque él, como ejemplo, sus hijos cayeron en eso. Entonces, nosotros a veces, les digo, pues convenencieros, no sé cómo, hay muchas palabras, que somos comodines, de que nosotros queremos llevar la palabra del Señor a medias. Queremos obedecer en esto, pero en lo otro no. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Señor, no ponemos nuestras peticiones, lo que requiere en su corazón, a Él. Yo, ¿saben dónde los he visto mucho? En nuestras parejas. A veces he visto muchos jóvenes, y una vez oí un comentario de un joven en una iglesia donde la congregación era poquita, había pocos jóvenes, había más varones que mujeres, y dice uno, no, pues en esta iglesia no voy a encontrar una mujer conforme a lo que quiere el Señor, pero si no se lo pides, pues creo que no te lo va a dar. Necesitamos nosotros tener esa fe y esa confianza que el Señor te va a mandar a tu pareja ideal, a la mujer ideal que quiere que la tengas para toda la vida. Esa mujer sí te va a llenar de alegrías, de satisfacciones, y no las cosas cuando las andas buscando en el mundo, y que a veces, les he dicho también platicando, a veces lo que nos llena son los ojos, porque donde lo primero que nos atrae es por la vista, y lo hemos visto también en los estudios, y no realmente lo que nuestro corazón está buscando. Y Satanás, ¿sabe? Por lo regular ahí es donde te pone, dice, te pone la carnada, y tú llegas y caes. Y ya lo hemos visto también muchas veces en los proverbios cuando tuvimos el estudio. Si tú agarras a la mujer, puede ser una mujer rencillosa, una gotera constante que te va a ocasionar grandes problemas. Pero dice una vez, somos como Salomón, ¿no? Somos obedientes en una cosa y en otras no. Entonces, hermano, metámonos esto en la cabeza. Pidamos al Señor
lo que queramos, y si tenemos esa fe, nos las va a dar realmente. No debemos de hacer las cosas como hizo Salomón. Salomón fue muy sabio, hizo muchas cosas buenas, pero también cayó y la regó, dice uno, feamente. Entonces, dice uno, abusados hermanos. Y para concluir, vamos con los dos últimos versículos, donde nada más se nos menciona el 17 y el 18. Entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elot, a la costa del mar, en la tierra de Odón, porque Irán le había enviado naves por manos de sus siervos y mineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir y tomaron de allá 450 talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Ahí realmente es una recompensa que estaba dando a Salomón para edificar las tierras. Pero, hermanos, como conclusión, debemos trabajar para la obra del Señor siempre, todo momento. Ser hombres activos, ser hombres perseverantes y seamos hombres de acción. Y no gente muy pasiva. A veces en las iglesias dice uno, yo estoy aquí, estoy en una zona de confort y aquí me quedo. Yo siento que soy buen cristiano, asisto, obedezco, pero todavía falta mucho. Seamos activos, tenemos que trabajar para la obra del Señor. Ya les he dicho también, trabajo hay muchísimo, hay que darlo. Y principalmente también, hermanos, démosle lo que creemos que es nuestros tiempos, hay que empezárselos a dar al Señor, porque los tiempos no son nuestros, son de Él. Nosotros podemos decir, es que mi tiempo no me alcanza para tantas cosas, tantas actividades. Creo que sí, yo lo he visto. Si somos disciplinados, podemos tener diariamente bien definidas nuestras tareas. Y si queremos, realmente podemos decir, tener una disciplina tipo militar, que a tal hora tenemos. ¿Por qué en la escuela sí nos da tiempo para matemáticas, esto, lo otro? Porque hay un horario y se puede realizar. Nada más es cosa de que dice uno, queramos y le empecemos a dar al Señor sus tiempos, porque no son nuestros. Y todo lo que empecemos para la obra del Señor hay que concluirla. No nos echemos para atrás. Puede ser que tal trabajo nos lleve poco tiempo, no sé, puede ser un año, puede ser 6 meses. Les digo, yo lo tengo de experiencia. Cuando empecé un estudio decía yo, híjole, que eran 54 capítulos de las cualidades del cristiano. Dije, ¿cuándo las voy a terminar? Y dije, creo que ahí voy a tener vacaciones. ¿Cuál? Luego empezó otro. Y realmente va uno entendiendo y va uno comprendiendo cuando va uno estudiando la palabra del Señor, qué tan importante es darle su tiempo al Señor, que no es nuestro, ya se los dije. Entonces, los amo, hermanos, y nos estamos viendo para la próxima semana. Y pues vamos a terminar este estudio con una oración. Señor, gracias te damos por estos momentos. Gracias, Señor, porque sabemos que te debemos mucho tiempo, Señor. Estamos endeudados contigo, Padre, porque a veces no queremos darte de los tiempos que entre comillas son nuestros, Señor, dártelos a ti. Debemos de aprender y entender, Señor, que para tu obra no es de un ratito, es de toda nuestra vida en el andar contigo, Señor. Porque sabemos, Señor, que más adelante vamos a tener esa gran recompensa contigo, Señor. Eso es nuestro anhelo, Señor, que un día estemos contigo y que estemos gozando de todas las bendiciones que tú nos vas a dar allá en tu morada. Gracias te doy, Señor, por todo esto, y todo te lo pido en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues les digo, invitarlos a los estudios 8:30, el miércoles con Proverbios, el día jueves con Salmos,
el día viernes con Oseas, el día sábado a las 12 Familia Kid y a las 8:30 segunda de Crónicas. Y primeramente Dios, nos vemos mañana a las 11 para terminar ya Lucas. Amén.